tal? Les saludo con mucho gusto, soy el Padre Noé Soto Valdés y vengo a invitarlos a que subrayemos nuestra Biblia. Vamos al tercer domingo del tiempo ordinario en la liturgia que se nos propone para este próximo domingo, un domingo muy especial porque se nos ha invitado para que se reconozca como el domingo de la palabra de Dios, y qué mejor que hacer precisamente lo que se nos pide, leer la palabra de Dios, y no solamente leerla, estudiarla, meditarla y orarla. Para este domingo tercero del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios, pues yo los invito a que vayamos a nuestra Biblia, que la subrayemos con los pasajes que se nos proponen para que entremos en la liturgia y entremos en la palabra de Dios. Vamos a ver qué textos se nos proponen para este próximo tercer domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de Lucas que venimos leyendo, lo vamos a leer ahora en dos partes. El Evangelio de Lucas, porque estamos, recuerden ustedes, en el ciclo C. Eso quiere decir que leeremos el tercero de los evangelios sinópticos. Pero vamos a comenzar con la lectura en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, que se le conoce como el prólogo de San Lucas. De ahí el texto nos va a pedir que saltemos hasta el capítulo 4, versículos del 14 al 21, que se le conoce como un texto programático. Por lo tanto, es un prólogo más bien de tipo literario y un texto programático que nosotros vamos a ver que se compone de la vuelta a Nazaret. Interesante, por lo tanto, que tengamos ahora dos textos que componen un solo texto evangélico que vamos a leer el próximo domingo, pero que en la Biblia lo tenemos situado en dos lugares. Vamos a ir a estudiarlos, en primer lugar a ubicarlos. Nos vamos al Evangelio de San Lucas y vamos a leer allí en el capítulo 1. Voy a hacer un acercamiento aquí un poquito más para que alcancemos a ver el texto y podamos irlo subrayando y centrándonos en él. Comienza diciendo, fíjense bien, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, lo que se ha verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Dice, he decidido yo también, después de haber investigado, esto es muy interesante, después de haber investigado, no es que se lo vaya a inventar, investigado diligentemente todo desde los orígenes, todo, fíjense, llama la atención todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Vamos a ir por partes. Este prólogo literario comienza hablando de muchos. Sí, hay muchas narraciones de la vida de Jesús, hay muchas narraciones que podemos nosotros ubicar a lo largo de la historia, pero nosotros tenemos en nuestra Biblia católica 4 evangelistas canónicos. Los conocemos. Si ustedes me ayudan para que los vayan recordando, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de San Juan. 4 evangelistas canónicos. Nosotros ahorita estamos en el evangelista Lucas, pero tenemos otras narraciones y aquí habla de muchos que han intentado. Bueno, hay más que no son canónicos y que se pueden estudiar, pero lo conveniente es que nos centremos desde luego en aquellos que nuestra fe nos propone desde la tradición, con un contenido histórico y desde luego con el contenido salvífico, porque eso es lo importante de estos textos. Volvemos a centrarnos aquí en nuestro texto y dice, muchos han intentado, ahora soy yo. Fíjense, frente a este muchos, un yo. Han intentado narrar ordenadamente y también dice, después de haber investigado, también yo quiero narrártelo, escribírtelo por su orden. Si se fijan, muchos ordenadamente, yo por su orden. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver las cosas que se han verificado entre nosotros, es decir, no nos vamos a inventar nada. Lo que a nosotros nos interesa es dar veracidad a lo que entre nosotros se ha llevado a cabo.
Lo que contiene el Evangelio de Lucas es una narración histórica, sí, desde luego que sí, pero es una narración sobre todo teológica. De los acontecimientos históricos que se dieron, lo que le interesa al evangelista es conocer la verdad de la salvación. Por eso muy importante, no se va a inventar nada, es más, tan no se va a inventar nada que él lo ha investigado diligentemente todo desde los orígenes, ¿sí? ¿Con quiénes? Con aquellos que han sido testigos oculares y servidores de la palabra. Esto es muy interesante también porque nos da noticia probablemente de que San Lucas no conoció personalmente a Jesús. Históricamente a lo mejor no convivió con él, pero a través de quienes sí lo conocieron, testigos oculares, San Lucas nos va a contar la historia de Jesús. Nos va a transmitir el evangelio de Jesús. Un dato muy interesante, porque muchas veces pensamos que los evangelios fueron escritos ahí de la mano de Jesús, escribiendo lo que en ese momento iba haciendo. No, los evangelios son reflexiones de la comunidad de la comunidad cristiana. Son reflexiones teológicas que nos ayudan a nosotros a conocer la verdad, sí, histórica, porque Jesús vivió históricamente, pero sobre todo de nuestra salvación, lo que Jesús hizo para salvarnos. Y eso es lo que San Lucas va a haber investigado y es lo que nos va a transmitir y ahora también a contar. Continuamos leyendo, dice, ellos testigos oculares, tenemos a los apóstoles, servidores de la palabra, aquellos que estaban predicando la palabra de Dios. Bien, ¿y a quién se lo dedica? Se lo dedica aquí a Teófilo. Miren, voy a explicar un poquito este nombre porque es muy interesante. Si ustedes se fijan, aparece el nombre Teófilo. Teófilo está compuesto de dos palabras en griego, theos y filos. Theos significa Dios. Filos viene de un término, lo voy a poner así, amante, que proviene del término amor, filía. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Teófilo? Traducido literalmente es el amante de Dios. Sí, Teófilo pudo haber sido sin duda un mecenas, a lo mejor. Los mecenas eran los que con su dinero ayudaban para que se compusieran libros, eran quienes patrocinaban, podemos decir. Puede ser a lo mejor alguien que se está formando un catecúmeno. O puede ser, y aquí viene una interpretación interesante, un representante de todos aquellos que son amantes de Dios. Es decir, si tú amas a Dios, San Lucas te está dedicando esta obra, porque tú eres un Teófilo. Entonces, sí, podemos decir nosotros, a lo mejor él se lo estaba dedicando a alguien en particular. Sí, Teófilo, un personaje quizás histórico, pero si nosotros somos amantes de Dios, entonces tú y yo somos ese Teófilo. Tú y yo somos esos amantes de Dios a quienes San Lucas nos dedica esta obra. Pero, ¿para qué nos la dedica? Para que conozcamos la solidez, no es un castillo en el aire, no es una invención, de las enseñanzas. Y aquí me voy a permitir otra vez explicar este término. Vuelvo por un término en griego que es katekein. Lo pongo transliterado, ¿sí? Katekein, ¿le suena a ustedes ya? Catequesis, ¿sí? Para que conozcan la catequesis, es decir, la enseñanza. Vean qué importante es la catequesis que nosotros hacemos. Y eso que nosotros enseñamos se puede verificar y lo tenemos aquí. Muy interesante que San Lucas quiera que nosotros tengamos la solidez de esas enseñanzas que hemos recibido. Si queremos nosotros verificar precisamente esas enseñanzas, esas catequesis, vayamos a la palabra de Dios. Por eso se nos propone Domingo de la Palabra de Dios, domingo tercero del tiempo ordinario. Cada año lo vamos a estar viviendo y ojalá que este año lo vivamos de una manera muy especial meditando en la palabra de Dios. Bien, este es el prólogo, un prólogo literario muy bonito que nos puede ayudar a nosotros para saber introducirnos en la obra que vamos a leer. Muy bien, ahora vamos a ir, hago un poquito la toma más amplia, al capítulo 4. Allí en el capítulo 4 es la continuación, dijimos nosotros, de lo que ya hemos
introducido a través de este prólogo. Aquí tenemos el capítulo 4 y vamos a leer, dijimos, desde los versículos 14 hasta el versículo 21. Bien, voy a ir recalcando aún más esto que yo ya tengo aquí subrayado en mi Biblia, pero que nos puede ayudar a todos para que lo comprendamos de una mejor manera. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Miren, volvió a Galilea. ¿Por qué dice que volvió a Galilea? Porque Jesús anduvo en la región de Judea, ¿sí? Desde su bautismo, las tentaciones probablemente se dieron en la región de Judea. Para que nos situemos, miren, ahí tienen un mapita que ahora les presento. Ese mapita tiene en la parte sur, ahí ven que dice Judea. Hay una estrellita por ahí porque Jesús nació en Belén, ahí tienen Jerusalén. Tienen el Mar Muerto y en la parte arribita del Mar Muerto comienza el río Jordán. Probablemente ahí fue bautizado Jesús, probablemente ahí tuvo las tentaciones y después de eso se va a la parte norte, ahí dice arriba Galilea. Y ahí en la parte norte vivía en Cafarnaúm y va a volver a Nazaret. Ahí ven el puntito rojo en donde dice Nazaret. Del sur donde anduvo se pasa ahora al norte. Volvemos otra vez al texto y dice: vuelve Jesús a Galilea por la fuerza del Espíritu. Ese Espíritu que había recibido precisamente en el bautismo, su unción. Su fama se extendió por toda la región de Galilea. Iba enseñando en sus sinagogas y era alabado por todos. Y luego aquí viene lo interesante. Vino a Nazaret. Aquí aparece la palabra Nazará. Es quizás una forma rara de decir el nombre Nazaret, pero hace referencia a su patria porque dice aquí inmediatamente donde se había criado. Ahí tenemos a la familia de Nazaret, si ustedes se acuerdan. Allí es donde pasó Jesús su vida oculta. Y bueno, pues ahora vuelve aquí a Nazaret. Dice, donde se había criado según su costumbre. Entró en la sinagoga el día del sábado. La sinagoga es el lugar de la reunión de los judíos y se juntaban los sábados. ¿A qué se juntaban? Pues a orar. Y especialmente aquí dice Jesús se levantó para hacer la lectura. Miren, hablando precisamente del domingo de la palabra de Dios, de leer. Jesús iba a la sinagoga a leer. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen, aquí dice desenrolló, no tenían ellos libros como los tenemos nosotros, que yo voy pasando la página, no, ellos tenían rollos, probablemente pergaminos, papiros, y entonces especialmente los papiros eran los que se enrollaban, los guardaban para almacenarlos, los iban desenrollando y empezaban a hacer la lectura. Por eso dice desenrolló y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí me ha ungido, subrayo espíritu y ungido. ¿Para qué? Para anunciar a los pobres, lo subrayamos. ¿Qué es lo que va a anunciar? La buena nueva, traducido en griego el Evangelion. Lo mismo que si traducimos ungido, Meshiach, Christos, traducimos buena nueva, Evangelion. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, libertad. Para dar la libertad otra vez a los oprimidos. Y esto es muy interesante. Y proclamar un año de gracia del Señor. Proclamar un año de gracia del Señor. Fíjense, esta cita está tomada del profeta Isaías. Dice que tomó el profeta Isaías. Bueno, pues vamos al profeta Isaías para ver qué nos dice directamente de la fuente. Vamos, buscamos al profeta Isaías en el capítulo 61. Aquí lo tenemos. Lo tengo yo ya subrayado, pero nos sirve de todas maneras. Fíjense lo que dice directamente el profeta Isaías en el capítulo 61. El Espíritu del Señor Yahvé, aquí está otra vez el Espíritu, está sobre mí. Me ha ungido, aquí está, literalmente, para anunciar la buena nueva, el Evangelion, a los pobres. Subrayo también pobres. Aquí hay una parte que omite Lucas. Dice, a vendar los corazones rotos. Eso no lo menciona Jesús en la lectura que hizo en la sinagoga. A pregonar a los cautivos la liberación. Esto sí lo menciona. Me paso a la continuación. Dice, y a los reclusos la libertad. A pregonar un año de gracia de Yahvé. Esto lo he subrayado allá en el Evangelio de Lucas. Un poquito más fuerte. Aquí también lo ponemos. Pero fíjense lo que dice. Día de venganza de nuestro Dios.
El profeta Isaías menciona que viene un día de venganza, un año, sí, de gracia, pero también un día de venganza. Volvemos otra vez al Evangelio de San Lucas. Vamos a donde estábamos al principio, capítulo 4, versículos del 18 al 19, que es la cita que propone Isaías. Si ustedes se fijan, Jesús solamente toma la cita hasta donde anuncia que se va a proclamar un año de gracia y omite el día de la venganza. ¿Por qué? Porque Jesús no viene a traer la venganza de Dios, sino la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Lucas es el evangelio de la misericordia. Y por eso este pasaje es un pasaje programático, es decir, que nos ofrece el programa de lo que Jesús va a hacer. En este pasaje queda resumida toda la misión de Jesús. Va a continuar un poquito más adelante. Nosotros no lo vamos a meditar hoy todo este domingo, pero hagan de cuenta que nos está dando un abanico de lo que Jesús va a hacer, un relato prefigurativo de lo que es Jesús. Y es muy interesante porque si se fijan, comienza en su patria, Nazaret, comienza leyendo al profeta Isaías y diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, bautismo, el Espíritu viene sobre él. Me ha ungido, soy el Mesías, ya estudiamos eso que significa el Mesías. ¿Me ha ungido para qué? Para llevar la buena nueva, el evangelio, evangelion. ¿A quién? A los pobres. Y podemos pensar en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, los pobres. Jesús fijándose en los pobres, en los anahuim, en aquel resto fiel del pueblo de Israel, los pobres del Señor. ¿Para qué? Para liberarlos. Liberar a aquellos que estaban cautivos. Jesús va a liberar, por ejemplo, a los que estaban poseídos por un espíritu inmundo. Jesús va a liberar a aquellos que estaban esclavizados al pecado. Jesús libera a los oprimidos. Pero también para dar vista a los ciegos, y no solamente como al ciego de Betsaida o al ciego de Jericó, sino a aquellos que no querían ver este rostro misericordioso de Dios. Y por eso va a proclamar este año de gracia, no de venganza, sino el año de gracia. Este pasaje programático, hagan de cuenta que nos está diciendo todo lo que Jesús va a hacer. Hagan de cuenta que es un índice del evangelio. Vamos a ir viendo cómo Jesús es ungido por el Espíritu Santo, cómo Jesús va a anunciar la buena nueva a los pobres, cómo Jesús va a liberar a los cautivos, cómo Jesús va a traer este año de gracia, es decir, la salvación de parte de nuestro Dios. Volvemos al texto para terminar con esta última parte, porque dice: enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Recuerdo un texto de la carta a los hebreos: fijos los ojos en Jesús, fijos nuestros ojos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura, este pasaje del profeta Isaías que acaban de oír, se ha cumplido hoy. Aquí lo tenemos. Esto es lo que Jesús viene a cumplir. Jesús es el cumplimiento de las profecías. Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios que nos anunciaba la salvación. Jesús es el cumplimiento de los designios de Dios. Y por eso todo aquello que se anuncia se empieza a cumplir. Pasaje programático. Es el programa de lo que Jesús viene a hacer. No termina aquí. Continúa con el rechazo que van a hacer en su patria, con el ejemplo del profeta Elías y el profeta Eliseo, y sobre todo con esto, que quieren eliminar a Jesús, pero él sale adelante. Podemos pensar nosotros en el destino de Jesús: ir a los paganos, el rechazo, pasión, muerte, pero también resurrección. Esto lo vamos a ver con más calma en otro episodio, en otro pasaje, pero quedémonos con esto. Jesús, que ha venido para que tengamos la salvación, el evangelio de los pobres, Lucas, el evangelio de la misericordia, año de gracia, el evangelio de los oprimidos y de la libertad, aquellos que estaban oprimidos, las mujeres, los niños, los huérfanos, los pobres, etc. Jesús viene a liberar y hoy se cumple esto. Bien, pues esto es muy interesante para que también nosotros podamos comprender que el evangelio de Lucas nos quiere orientar para lo que vimos en el prólogo, la solidez de las enseñanzas que hemos recibido, pero también para que conozcamos el año de gracia, es decir, la salvación que viene y se va a cumplir en Jesús de Nazaret. Este tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios, que nos alimentemos de esta palabra y que tengamos la posibilidad de meditarla, de orarla, de estudiarla y de compartirla. Yo soy el Padre Noé Soto Valdés y me ha dado gusto poderlos acompañar en este relato breve del prólogo y de los inicios del ministerio de Jesús
para que comprendamos aquello que vamos a ir leyendo a lo largo de todos los domingos, este domingo de la palabra de Dios, que nos sirva para motivarnos para conocer toda la buena nueva que Jesús ha traído, y que así como Jesús leía en la sinagoga, pues así también nosotros vayamos a leer nuestras Biblias y nos empapemos más de la palabra de Dios. Me ha dado mucho gusto acompañarles, cuídense mucho, Dios los bendiga.